Originalmente este lugar fue conocido como La Cañada, por la ubicación geográfica en que se encuentra. En el siglo XVI, estas tierras pertenecían a la familia Tapia, Hernando de Tapia Conín. A la muerte de Hernando o Fernando de Tapia Conín, ocurrida el 8 de febrero de 1571, su hijo, Diego de Tapia, hereda todas sus propiedades. El 24 de abril de 1595, recibe merced del virrey Luis de Velasco II para instalar un molino de harina de trigo, ubicado donde actualmente se encuentra la fábrica El Hércules, que fue conocido a través del tiempo como Molino de la Cañada, Molino Colorado y Molino de las Monjas. Para el funcionamiento de este molino fue necesario construir una presa y un acueducto sin arquería. A la muerte de Diego de Tapia en 1614, quedó como heredera su hija María Luisa del Espíritu Santo, monja profesa, fundadora del Real Convento de Santa Clara de Jesús, por lo cual el molino pasó a ser propiedad del mismo. En 1766, las monjas lo venden a don Juan Antonio de Urrutia Jáuregui y Arana, marqués de la Villa del Villar del Águila. Así pasa por diferentes dueños hasta 1838, en que la familia Murillo lo vende a don Cayetano Tomás Miguel Rubio de Tejeda y Álvarez de Codarco. Don Cayetano, quien fue originario del puerto de Cádiz, España, nació en 1791 y llegó a México en 1808 con sus dos hermanos y con un capital económico considerable. Incrementó de forma rápida su capital, incursionando en diferentes negocios. Decidió invertir en la industrialización del ramo textil, construyendo la fábrica de hilados y tejidos El Hércules, en el lugar donde se encontraba el antiguo molino, el cual modernizó para continuar con su funcionamiento. La fábrica comenzó a trabajar el 15 de agosto de 1846. Don Cayetano transformó el entorno, mandando a construir casas aledañas a la factoría, destinándolas en arrendamiento a los trabajadores. Así dio inicio la industria textil en Hércules y en el estado. Para el funcionamiento en paralelo del molino y la fábrica, fue necesario aumentar la altura de la cortina de la presa conocida como el Salto del Diablo. Asimismo, mandó edificar sobre el acueducto del siglo XVI del primer molino otro acueducto con la capacidad y fuerza hidráulica necesaria para mover la turbina, con 257 arcos y abarcando una longitud de 2 kilómetros con una anchura de 2 metros. Cayetano Rubio fue ampliando su complejo textil. En 1854 pone en funcionamiento la fábrica textil La Purísima y el molino de harina de trigo conocido como Molino Blanco. Posteriormente compra el molino de San Antonio. A su fallecimiento el 11 de agosto de 1876, hereda a su familia, quedando su hijo Carlos María Rubio como albacea. Antecedentes históricos de los obreros de la fábrica El Hércules. Con respecto a la relación con los trabajadores, como ya se mencionó, el inicio de la producción textil comenzó
el 15 de agosto de 1846 con trabajadores de los obrajes y de las haciendas saldeñas, incluyendo mujeres y niños. La Sociedad de Socorro Mutuo en 1853 fue la organización pionera de los trabajadores, como una asociación entre gremios para ayudarse mutuamente, la cual se extendió a la provincia en 1864. En 1870 llegaron a México noticias sobre la constitución de la Asociación Internacional de Trabajadores y sus estatutos. Esto trascendió en México y en 1871 se organizó el Gran Círculo de Obreros de México, que influyó fundamentalmente en los obreros de Hércules. Considerando que los salarios que se pagaban en México eran inferiores a los del extranjero, en 1877 se registró el primer paro de labores, ya que lejos de aumentar el salario, se pretendía rebajarlo en un 25%. Además de exigir que se les respetase su salario, los trabajadores demandaron la disminución de 14 a 12 horas diarias de trabajo y pago en efectivo, ya que se les pagaba en vales canjeables únicamente en la tienda de raya de la fábrica. En respuesta, obtuvieron la expulsión masiva de obreros, además de que se les boletinó a los trabajadores problemáticos y agitadores. Al respecto, los periódicos obreros defendieron el movimiento, tachando a la familia Rubio de explotadores y acusándolos de tener una república feudal. Otras huelgas se registraron en 1895, 1896 y 1897. En 1910, la mesa directiva es destituida. Todas estas luchas son infructuosas por falta de una autoridad del trabajo. El Gran Círculo Obrero existió hasta la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia, quien les ofreció puestos de trabajo en el gobierno. Una vez que el gremio patronal levantó el paro, los obreros de Hércules reaccionaron solidariamente con los trabajadores de Río Blanco y, lejos de amedrentarse, se declararon en huelga, exigiendo también la reducción de la jornada laboral a 8 horas. La respuesta de la parte patronal fue mandar al exilio a 16 obreros, entre ellos al líder Anastasio Guerrero, junto con los integrantes de la mesa directiva del sindicato. En 1909 se realiza otra huelga, esta vez para exigir aumento salarial. Estos acontecimientos laborales se sumaron al descontento de otros sectores a nivel nacional, produciendo el caldo de cultivo para dar paso a la revolución, proceso en el cual no se puede dejar de lado la aportación de los hermanos Flores Magón con su periódico Regeneración. En 1912 se fundó la organización sindical Casa del Obrero Mundial, quien el 17 de febrero de 1915 realizaron un pacto con el gobierno constitucional representado por Álvaro Obregón para incorporarse a sus filas con el nombre de los Batallones Rojos. Al respecto, J. Encarnación Pérez, siendo obrero de la fábrica El Hércules, participó junto con los otros trabajadores en dichos batallones. Las batallas fueron entre los constitucionalistas y los convencionalistas de Pancho Villa. En agosto de 1915, después del triunfo constitucionalista, las organizaciones obreras vivieron un auge. Así surgieron los sindicatos y las federaciones obreras como la CROM. En 1916, siendo presidente Venustiano Carranza, retiró su apoyo a la Casa del Obrero Mundial. Los obreros de Hércules, junto con otros trabajadores, entre ellos Juan Rafael Jiménez,
obrero originario de Veracruz o Puebla y que por un tiempo trabajó en Hércules, fue quien se dirigió a los constituyentes para que se legislara un artículo que le diera garantías a los obreros. Tal petición fue tomada en cuenta por los constituyentes. De esta forma, se contribuyó para la conformación del artículo 123 constitucional. Estos hechos ocurrieron la mañana del 21 de noviembre de 1916. El 29 de agosto de 1916, los obreros de Hércules por fin lograron obtener su registro sindical, siendo el segundo a nivel nacional después del sindicato de Río Blanco. En 1921 surge una división de un grupo minoritario dentro del sindicato que se conocía como los libres, los católicos o los azules, encabezado por Atanasio Ponce. Tanto la empresa como el entonces gobernador José María Truchuelo apoyan este grupo de choque con el objetivo de acabar con el sindicato. Los conflictos derivados por el grupo de choque, liderado por Atanasio Ponce, tuvieron su punto crítico el 25 de julio de 1922, cuando alrededor de las 19 horas surgió una reacción violenta de los obreros, derivado en el linchamiento de Atanasio Ponce. Antes de morir en su huida, Atanasio mató de un balazo a la obrera Antonia Rioverde. Además, en estos hechos murió un niño a consecuencia de una bala perdida. Por estos sucesos, la fábrica suspendió labores por 9 días. En la actualidad, una de las calles de Hércules lleva el nombre de Antonia Rioverde. A raíz de los hechos violentos, se realizó cambio de administradores. Llegaron empleados ingleses, entre ellos los hermanos Byron, quienes implantaron mejores condiciones de trabajo y fomentaron el deporte. Por estas fechas comenzó la práctica del fútbol en Hércules y posteriormente en el estado. En 1924 se organiza una cooperativa, una tienda de consumo y se fomentan las actividades de recreación y de previsión social. En los años comprendidos de 1940 a 1945 se presentaron conflictos intersindicales derivados del descontento en la forma de llevar las relaciones obrero-patronales. A consecuencia de esto, surge una división. El grupo inconforme se asesora con la Confederación de Trabajadores de México, CTM, con el propósito de cambiar de Central Obrera de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro, FTEQ, a la CTM. Al final prevalece la FTEQ. Cabe destacar que en 1941 el grupo de obreros inconformes quemó las oficinas del sindicato, ocasionando con ello la pérdida del archivo histórico del mismo. En 1950 se inaugura el Teatro Martín Torres. La construcción del teatro se da inicio en 1948. Su nombre se debe al fundador de la Central Obrera, Confederación de Obreros y Campesinos de la República Mexicana. A la muerte del señor Martín Torres, lo sucede el señor Don Fermín Nieto, otro buen líder y benefactor de Hércules. En 1952, las instalaciones de la unidad médica empezaron a dar servicio y prestaciones en efectivo a los obreros de Hércules, con fondos de la Caja Mixta que operó a partir de 1945, 12 años antes de que se instituyera oficialmente el Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1952 se moderniza por segunda vez la maquinaria de producción. En 1966 se festejó en forma solemne el cincuentenario de su fundación y se inauguró el casino con el nombre de Manuel Gómez Portilla, quien fue accionista principal de la empresa de textiles El Hércules.